¿Cuántos saben que la presencia del Espíritu Santo está en este lugar? Yo quiero que se coloque de pie y vamos a orar. Quiero darle gracias a nuestros pastores César y Emma Claudia por el privilegio que nos da de estar en este lugar, en esta tarima, predicando la palabra, compartiendo parte de lo que Dios ha hecho con nosotros a través de todos estos años en el pastorado. Para mí es un privilegio estar en casa después de 2 años. Bueno, pensé que eran los años, pero cuando vine en la convención de hombres estuve muy quebrantado, y ahora que iba a pasar también se me vinieron las lágrimas. No soy un hombre de muchas lágrimas, pero siento la presencia del Espíritu de Dios en este lugar. Amén. Levante sus manos al cielo y hable con Dios. Dígale: querido Espíritu Santo de Dios, gracias por estar en este lugar. Ministra nuestro corazón, síguelo haciendo como lo has venido haciendo durante estos 2-3 días ya, Señor. Glorifícate, Señor, que tu palabra nos sea revelada, que tú hables y suplas a la necesidad de tu pueblo. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por hacernos entender y comprender el plan, el propósito tuyo para cada uno de nosotros. Dígale: Señor, hazme tierra fértil, que la semilla que va a ser sembrada cumple el propósito, traiga cosecha, Señor, traiga salvación, sanidad, restauración y liberación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Jesucristo. Y quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Anhelo Descendencia. Bueno, desde que empezó este año hemos estado estudiando el primer libro de Samuel con el liderazgo, con los pastores. Bueno, un abrazo a toda la delegación de Ecuador. ¿Dónde están? Por ahí. Wow, una bendición tenerles acá. Y bueno, a todas las demás delegaciones también, bienvenidos a la MCI Bogotá. Primera de Samuel capítulo 1, verso 1. Dice la palabra: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf Efrateo. Y él tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Dentro del marco de la palabra de Dios, el tener descendencia es un mandato. No es algo que usted ve que en la Biblia se pueda negociar. Y si usted mira con atención, todas las mujeres que hacían parte de la línea generacional a través de la cual iba a venir el Señor Jesucristo, todas tuvieron que enfrentar un problema llamado esterilidad. Sara, Rebeca, Raquel y Ana, la madre del profeta Samuel, tuvieron que enfrentar a este gigante que impedía que ellas dieran a luz un hijo. Y cuando usted mire en la palabra, un hijo es más que un hijo es una descendencia, implica una generación. Pero todas ellas clamaron a Dios y lograron romper ese techo que les impedía dar a luz. Si usted mira a Sara, la esposa de Abraham, y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, vencieron la esterilidad aún fuera de tiempo. Ya era una edad que naturalmente no se podía tener descendencia, pero lo lograron. Y esto nos deja una enseñanza a nosotros. Nunca es tarde para tener descendencia. Nunca es tarde para hacer el ministerio. Nunca es tarde para lograr dar a luz una obra de Dios. Amén. La mujer en diferentes textos es un tipo de la iglesia. En Génesis capítulo 30, verso 1, una mujer llamada Raquel está desesperada porque quiere tener hijos y no puede, sufre
de esterilidad. Y entonces le hace una petición fuerte a su esposo Jacob y le dice: dame hijos, pues de lo contrario me muero. Dame hijos, pues de lo contrario me muero. Ahora, cuando usted mira, ese debe ser el clamor de la iglesia el día de hoy. Afuera hay millones de personas que no conocen de Cristo, y la iglesia necesita conquistar descendencia para el reino de Dios. Juan Nos, el tremendo hombre escocés, es conocido por una frase, por una petición que le hizo a Dios: Señor, dame a Escocia o me muero. Y nosotros debemos tener ese mismo anhelo de tener descendencia. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios y hay que cumplirlo. Cuando Dios creó al hombre, le dijo 3 cosas, dice la Biblia: y los bendijo Dios. ¿Y cómo los bendijo? Fructifiquen, multiplíquense y enseñoreen o ejerzan gobierno o ejerzan autoridad. Lo uno es consecuencia de lo otro. Del fruto viene la multiplicación, y la autoridad o el gobierno viene de fructificar y de multiplicarse. Ahora, en el texto de Génesis, de fruto, multiplicación y señoreamiento o autoridad, se extiende a través de toda la palabra. Se extiende a las siguientes generaciones. En Génesis capítulo 9, verso 1, el Señor le dijo a Noé, después bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Ahora, la multiplicación es un mandato que hace parte de la bendición de Dios para su pueblo. Usted es bendecido cuando se multiplica, y cuando usted se multiplica, usted puede ejercer autoridad. La palabra de Dios dice que la gloria del rey es su pueblo, y la gloria de un líder es su ejército, son sus discípulos. Ahora, en el Antiguo Testamento, la descendencia hace referencia a los hijos biológicos y a los hijos nacidos en casa. Para el israelita, tener hijos era un mandato que buscaban cumplirlo por todos los medios permitidos. Entonces, si la esposa de un hombre no podía tener hijos, la misma esposa le daba una esclava o una sirviente a su esposo para tener descendencia. Y luego ella recibía esos hijos en las piernas y se consideraba hijo propio, como nacido en casa. Y de esta manera conquistaban su descendencia. ¿Por qué? Porque hay un mandato. En Éxodo 23, 26 dice: no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Queridos pastores y líderes que están acá, los que están en la transmisión, déjenme decirles que la esterilidad es un enemigo espiritual que resiste el mandato de Dios, que se opone a que la palabra de Dios se cumpla. Es un enemigo que nosotros como pastores tenemos que enfrentar y tenemos que derrotar, así como lo hicieron estas mujeres. En el Nuevo Testamento, la descendencia hace referencia más hacia los hijos espirituales. Si usted mira, Pablo llamó a Timoteo hijo mío. Luego a la iglesia de Galacia se dirige a ellos como hijos míos o hijitos míos. Jesús usó esta expresión con sus discípulos, y el apóstol Juan también se dirigió a ellos como sus hijitos. Ellos veían a sus discípulos como ¿qué? Hijos. Así es que cuando hablamos de descendencia, hablamos de hijos biológicos, pero también hablamos de discípulos, hablamos de aquellas personas que Dios nos confía la responsabilidad de ganarlos para su reino. Esos son nuestra descendencia. Ahora, en el Nuevo Testamento entendemos que el mandato de fructificar, multiplicarse y ejercer autoridad está dentro de la gran comisión. En Mateo 28, verso 19 dice: por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pienso que al igual que Raquel, nosotros debemos orar a Dios y decirle: Señor, dame hijos, dame descendencia o me muero. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: la mies es mucha, los obreros son pocos. Pídanle al Señor que está a cargo de la cosecha que envíe obreros a su obra. Todos los que estamos acá, de alguna manera, venimos con el deseo de recibir herramientas para extender el reino de Dios, para tener la gran cosecha. ¿Cuántos están en la misma idea? ¿Verdad? Y para eso nosotros tenemos que enfrentar a ese enemigo llamado esterilidad. Y quiero hablar en el primer aspecto cómo el enemigo ataca la descendencia. Génesis capítulo 3, verso 15. Después del pecado, Dios maldijo a la serpiente y le dijo: yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre tu descendencia y su descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Desde ese momento hasta ahora, en la tierra se vive una guerra de simientes. La simiente de Dios, la simiente del enemigo. El diablo entendió que de la mujer de Eva nacería un bebé que le aplastaría la cabeza y ella solamente lograría herirle en el calcañal. Ahora, si usted mira, detrás de la muerte de los bebés en la época de Moisés y en la época de Jesús está la mano del enemigo. Él quería extirpar esa simiente. Él sabía: de aquí nace alguien que me va a vencer, tengo que acabar estos bebés. Ahora, por esta causa, el enemigo trabaja por todas las formas en impedir que nosotros tengamos descendencia. Hoy en el mundo la moda es legalizar el asesinato de niños a través de cambiar las constituciones o violar las constituciones. Eso es algo que está de moda. Todos los países luchando para que esto no se dé, pero otros felices aprobando lo que está en contra de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en su soberanía, cada vez que Dios quiso ayudar a su pueblo a salir de una condición espiritual, ¿qué hizo Dios? Envió bebés. Israel está esclavo en Egipto y clamaron a Dios, la opresión era alta. ¿Qué hizo Dios? Mandemos un bebé, mandemos a Moisés, ¿verdad? Y así sucesivamente. En la época de los jueces, Israel está oprimido por los filisteos, está oprimido por los enemigos. ¿Qué hizo Dios? Mandemos un bebé, mandemos a Sansón. Y así sucesivamente. También envió a Samuel, envió a Juan el Bautista, pero sobre todo envió a Jesús de Nazaret. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor por él. Todos ellos nacieron con un propósito divino. Y déjeme decirle, no son ellos, todos los que estamos aquí nacimos para cumplir un propósito de Dios en esta tierra, y tenemos que encontrarlo y desarrollarlo para la gloria de Él. Amén. El diablo habrá querido destruirnos, pero no ha podido, porque el propósito de Dios todavía no lo hemos cumplido por completo. Amén. Ahora, ¿cómo ataca el enemigo la descendencia? En lo físico, lo ataca con abortos, con inmoralidad sexual, destruyendo hogares, dañando la identidad sexual de los jóvenes hoy en día, promoviendo la unión entre personas del mismo sexo. En lo espiritual, el diablo ataca a la iglesia promoviendo el pecado, la tibieza espiritual, la religiosidad, las divisiones, la falta de compromiso, el trabajar la obra sin una visión, sin metas. Y por esta causa, en muchas partes hay esterilidad ministerial. Pastores, líderes que llevan muchos años y están ahí encerrados en cuatro paredes con unas pocas ovejas.
¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que ese pastor cumpla el propósito de Dios de tener una gran descendencia que traiga el reino de Dios sobre ese lugar. Ahora, nosotros debemos entender que el enemigo no quiere que la iglesia se multiplique. El enemigo no quiere que usted cumpla el propósito de Dios en esta tierra. El enemigo no le incomoda que usted venga a la iglesia. Si no tiene compromiso, si no tiene visión, el diablo no se preocupa por eso. Y sabe, nosotros podemos ser engañados, porque a veces podemos pensar que estamos haciendo mucho y realmente no estamos llegando al punto que Dios nos quiere dar. Hace algunos años atrás, cuando estábamos aquí en Bogotá, con mi esposa estábamos pastoreando una de las sedes al occidente de la ciudad y relativamente nos había ido bien. Pero vino un momento en que nosotros no nos sentíamos conformes, nos sentíamos insatisfechos. Teníamos una cantidad de células, 180, 200, 230, y eso parecía un termómetro. Se abrían, se cerraban, se abrían, se cerraban, y no pasábamos de un techo. Y un día con mi esposa nos pusimos a orar, nos tomamos de la mano y empezamos a estudiar en la palabra qué significaba la esterilidad. Y después de estudiar todo esto dijimos: nosotros somos estériles porque no rompemos este techo y no hemos logrado conquistar una meta. Para ese entonces, tener el derecho de ser llamado pastor era tener 500 células, y nosotros no llegábamos allá. Y nos propusimos como meta, empezando una convención de principio de año, nos pusimos como meta, hablamos con el líder y dijimos: vea, si no llegamos a 500 células, vamos a dejar de ser llamados pastores. Así es que empezamos una maratón para romper esa esterilidad ministerial. Y nos pusimos la meta hacia diciembre. Y estaba llegando diciembre y estábamos como en 420 células. No dábamos con más, no habían más líderes, no había nada más. Ya era todo lo que teníamos. Y nosotros dijimos: es un hecho, si no llegamos a las 500, no vamos a decir que nos llamen pastores, porque no tenemos el derecho legal todavía. Y Dios hizo un milagro. Los pastores César y Maclado hicieron una reunión, y en esa reunión le dijeron a mi esposa: toma este ministerio de esta líder, y de aquí en adelante ese ministerio va a ser parte de ustedes. Y ese ministerio tenía como unas 85 células. Logramos la meta, rompimos un techo, vencimos la esterilidad. Amén. Ahora, Jesús es la descendencia de la mujer que venció a Satanás y le aplastó la cabeza. Y la descendencia de Jesús es la iglesia, y la meta de la iglesia es aplastarle la cabeza a Satanás para que la multiplicación pueda darse dentro de la obra de Dios. Yo anhelo, yo deseo ver ríos humanos viniendo a la iglesia, rendidos a los pies de Cristo, porque uno entiende que eso es un avivamiento. Amén. Para uno como pastor no es agradable ver sillas vacías, y uno trata de disimular y de sacar excusas. No, lo que pasa es que ahorita por el COVID. No, pero luego lo que pasa es que es feriado, la gente se fue. No, y siempre hay una excusa para justificar lo injustificable. ¿Por qué? Porque mientras haya más personas afuera, hay mucho por hacer dentro de la iglesia. Amén. El segundo aspecto, cómo conquistar la descendencia. En 1 de Samuel, capítulo 1, verso 9, dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Elcana era un hombre temeroso de Dios, pero tenía dos señoras, dos esposas, Ana y Penina. Ana y Penina representan dos tipos de liderazgo. Penina era una mujer fértil, pero no tenía visión. Tuvo muchos hijos,
pero nunca les dio un propósito espiritual. Y a la larga, estos hijos se perdieron. No se registra algo sobrenatural en ellos. Penina nunca los involucró en el servicio de la casa de Dios, porque Penina no tuvo visión sobre su descendencia. Penina iba al tabernáculo, pero no se relacionaba con Dios, y tampoco llevó a sus hijos para que tuvieran ese encuentro personal con el Señor. En 1 Samuel 1:7 dice: y cada año era lo mismo. Penina se burlaba de Ana cada vez que iban a la casa del Señor, y por lo tanto Ana lloraba y no comía. ¿Para qué tenía hijos Penina? Para fastidiar a Ana. Y hay líderes que piden ministerio para fastidiar a otros. No tienen la motivación correcta. Ana era una mujer estéril, pero tenía visión. Diga, pero tenía visión. Por el trasfondo histórico, uno entiende que Ana era la esposa legítima y amada del Cana. Fue su amor único, pero era estéril. Y como para el judío tener descendencia es un mandato, entonces el Cana tomó a Penina porque Ana no le daba hijos. El Cana usó la vía corta, él no usó la fe, él buscó descendencia de una manera natural. No le ayudó a Ana para vencer su esterilidad. Sencillamente él dijo: si tú no me das hijo, por este lado consigo descendencia. No peleó la batalla, sino que actuó en sus fuerzas. Pero dice la palabra de Ana, ¿cómo venció Ana la esterilidad? Lo primero, a través de la oración. ¿Sabe qué me impacta de Ana? Que Ana era una mujer que hizo de la oración un instrumento poderoso para comunicarse con Dios. La oración es el único elemento que puede cambiar la condición de una persona, o puede llevarlo de una circunstancia negativa a una positiva. Nosotros tenemos que aprender a orar, así como los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Orar es más que hablar con Dios. Orar es realmente llegar hasta el trono de Dios y comunicar efectivamente nuestras necesidades. Ana amaba a Dios y no permitió que la esterilidad fuera la causa de su derrota. Ana aprendió a desarrollar su fe de manera efectiva, adoraba a Dios con el corazón abierto. Piense que cada vez que iban a Silo, Ana tenía una Penina que la fastidiaba. El tabernáculo no tenía los mejores sacerdotes, era un caos espiritual. Pero Ana nunca permitió que el exterior dañara su comunión con Dios, porque Ana amaba a Dios. Y ella efectivamente iba a adorarla. Piensa, ella adorando y Penina fastidiando, pero Ana estaba enfocada en Dios. Ahora, Ana tenía convicciones espirituales y pudo conocer a Dios como Jehová de los ejércitos. Tuvo esa revelación de Dios. En 1 Samuel es la primera vez que se nombra al Señor como Jehová de los ejércitos. Y esto tiene una razón de ser. Jehová de los ejércitos significa el Dios soberano, el dueño de los ejércitos del cielo y de la tierra, el Dios que pelea nuestras batallas y siempre nos da la victoria, el Dios para el cual no hay nada imposible. Amén. ¿Y por qué Ana acudió a Jehová de los ejércitos? Porque para tener descendencia se tiene que librar un conflicto espiritual. Usted no puede tener descendencia solo: ay, yo quiero crecer. No, hay un mundo espiritual que resiste que la promesa de Dios se cumpla. Y dice la palabra que en 1 Samuel 1:11: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana venció la esterilidad porque nunca fue conformista.
Elcana, su esposo, le rodeaba de bienes materiales, le daba las mejores ofrendas, era hasta romántico con ella. Yo supongo que le escribía cartas de amor, poemas, y un día le dijo: Ana, ¿por qué estás triste? ¿Acaso este galán no te es mejor que muchos hijos? Porque Elcana ya tenía descendencia y se había conformado, pero Ana no había conquistado esa meta. Entonces Ana no se conformó a sus bienes materiales. Ana se fastidió de ser estéril. Diga, se fastidió de ser estéril. Y peleó contra ese gigante y lo venció. Nunca Ana permitió que la esterilidad opacara su relación con Dios o le dañara en su fe. Se amargó por años, pero ella aprendió que las dificultades de la vida son oportunidades que Dios nos da para conquistar milagros. Si usted está viviendo una presión porque no ha podido conquistar algo, persevere, porque esa puerta se va a abrir y el milagro va a ocurrir. Amén. Dele fuerte ese aplauso a Jesús. Las dificultades son oportunidades que Dios nos da para que le conozcamos mejor. Ana pudo ver cómo Dios peleó sus batallas. Ana venció la esterilidad porque anheló el cumplimiento de la palabra de Dios, de la promesa de Dios. Verso 18, y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer. Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Saben algo? Ana dejó de mirar la esterilidad y se enfocó en mirar a Dios. Cuando nosotros estábamos empezando el ministerio con mi esposa, anhelábamos crecer. ¿Por qué? Nosotros fuimos enviados de una iglesia, de esta iglesia local, donde cada domingo para ingresar al auditorio eran filas y filas de gente hasta la vuelta. Así es que cuando nosotros fuimos enviados como pastores, yo tenía esa imagen en mi mente y yo dije, como que colocamos el aviso: Misión Carismática Internacional, y la gente va a hacer filas aquí para entrar. Y el primer día que abrimos la iglesia, nunca me voy a olvidar de ese local. Era un tercer piso. ¿Y sabe qué quedaba por la parte de atrás? Una funeraria. Allá fue nuestra sepultura. Y bueno, abrimos la reunión y yo mentalmente llegamos temprano con mi esposa y yo decía: ahorita empiezan las filas. Nadie llegaba a esa puerta. Nadie. Al fin llegó un señor alto, todo así, con un aspecto todo raro. Buenos días. ¿Usted es el pastor de acá? Sí, señor, yo soy el pastor de acá. ¿Y cuándo viene el pastor César por estos lados? Le dije: no sé, él está en la 31, no creo que venga por acá. O sea, por aquí no hay que venir. Y salió y se fue. Y ese día, mire, sudando lágrimas, llegaron 40 personas. Y eso para mí fue un knockout. Yo había peleado con el administrador de ese entonces porque yo le había pedido 200 sillas y él me dio 120 y le dije: usted me está ofendiendo en la fe, hermano. Usted me está faltando al respeto. Yo necesito 200 sillas. ¿Y por qué pedía yo eso? Porque es que ya se habían abierto varias sedes y todas las sedes, el comunicado de los pastores el día lunes cuando nos reunía el pastor César: ¿cómo le fue? Uy, pastor, la gente se quedó de pie. Uy, pastor, me toca hacer otra reunión. Uy, pastor. Cuando llegó donde mí: Abelardo, ¿cómo te fue? Mal, pastor. ¿Por qué? No me fueron sino 40 personas. Y el pastor siempre con esa sabiduría. Uy, hermano, pero si yo empecé con 8 y mire dónde voy.
Te va lejos, hermano. Dios es fiel. Amén. Pero a donde los quiero llevar es que por muchos años, 2, 3 años quizás, la iglesia no creció, no despegaba. ¿Y qué hacíamos nosotros? Lo que hacen la mayoría de pastores. Vea, créame que las sillas más ungidas de Colombia las teníamos nosotros. Las ungíamos todos los días. Les echábamos aceite por debajo, por el lado, por arriba. Pero no se llenaban. ¿Por qué? Porque sabe que en mí había algo de penina. Yo no quería crecer para glorificar a Dios, sino para fastidiar a otros y para que otros no se burlaran de mí. Y eso fue duro. Y un día Dios me habló y me dijo: ¿y para qué quieres gente si tú ni siquiera la amas? Y fue muy duro, porque cada vez que yo tenía un problema le decía: Señor, te tiro la toalla, ya no doy más con esta gente, que se acabe esto, yo no sirvo para el ministerio. Y el Señor me trajo esas palabras. Y ahí hice un pacto con Dios. Le dije: Señor, de aquí en adelante nunca más te diré que te tiro la toalla. Si tú me pides, te doy. Pero lo que tú me des, lo voy a cuidar. Y ahí en adelante todo cambió. En menos de 6 meses llegó gente. ¿De dónde? No sé. Pero llegaron. La unción funcionó. Amén. Y se rompió esa esterilidad. Y por último quiero hablar de un aspecto acá. Ana venció la esterilidad cuando entregó su frustración a Dios. Fueron muchos años donde esta mujer dice: y se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Entonces Jehová se acordó de ella. La frustración es aquello que todo líder, pastor o persona lleva por dentro porque ha experimentado un fracaso, porque no ha podido conquistar un sueño, porque no ha alcanzado una meta. Es como una pared que se interpone entre usted y lo que Dios quiere hacer, un sentimiento roto, una pérdida dolorosa. Y uno ama a Dios y uno quiere seguir adelante y uno quiere servirle, pero hay algo por dentro que no deja, que carcome. ¿Cómo se llama eso? Frustración. Y Ana fue y la entregó en el altar y dice: y comió y bebió y no estuvo más triste. Y a consecuencia de esto, Jehová se acordó de ella. Porque si tú sueltas la frustración, Dios te rompe la esterilidad y te da la descendencia que necesitas. Amén. Amén. Y quiero terminar acá. ¿Cómo darle un propósito espiritual a su descendencia? Verso 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que le dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. Y se quedó allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumplas a Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Queridos líderes, pastores, qué importante entender que si le pedimos ministerio a Dios, le demos un propósito espiritual. Y Ana se dedicó por 3 años a formarle el carácter a Samuel. Ella hizo un pacto con Dios. Dios le cumplió el pacto. Ahora tenía el hijo. ¿Qué hago con este hijo? Yo se lo prometí a Jehová. Tengo que entregarlo en 3 años. Entonces estos 3 años voy a dedicarlo a formarle el carácter de Dios a este hijo. Bueno, ayer el pastor Rafael se dio tremenda enseñanza sobre el carácter. Y yo quiero decirles algo: el carácter se forma
cuando nosotros enseñamos a nuestros discípulos y a nuestros hijos a amar a Dios por encima de todas las cosas. Que Dios sea el primero. Cuando usted les enseña la palabra y les enseña a obedecerla. Cuando usted les enseña que el servicio a Dios es el más alto privilegio que Dios le puede confiar a un hombre sobre esta tierra. No es un favor que le hacemos a Dios, es un acto de misericordia de Dios hacia nosotros. Amén. Si usted le enseña estas cosas, usted le empieza a dar propósito a sus hijos. Ana era una mujer de compromiso, hizo un pacto con Dios y lo cumplió. Le dijo: Dios, si tú me das un hijo varón, yo te lo regreso a ti para que te sirva. No es para mí, es para ti. Entienda, la motivación de Ana era más que romper la esterilidad, era suplir una deficiencia que había en el tabernáculo en Silo. Ana se dio cuenta que no había sacerdocio, entonces dijo: Señor, dame un hijo varón. Si ella hubiese tenido una motivación de romper su esterilidad, solamente hubiera dicho: dame un hijo, lo que salga. Pero dijo: dame un hijo, ¿qué? Varón. Y se lo llevó a Dios. Ana tenía visión. La visión le da propósito a su descendencia. Es a través de la visión que nosotros podemos desarrollar el propósito de Dios. Cuando yo llegué a esta iglesia, llegué como un hombre frustrado, fracasado. Mi visión era ganarme la vida en lo secular. Pero cuando vine a la iglesia, el pastor nos tomó como Ana tomó a Samuel y empezó un proceso de formación, de discipulado. Y nos trabajó y nos sigue trabajando en ciertas áreas. Y Dios ha permitido que a través de esta formación nosotros podamos ser enviados. Que ese es el último aspecto. Ana destetó a su hijito de 3 años y luego fue y lo entregó en el altar. 1 Samuel 2:18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. La túnica representa el propósito espiritual, y Ana, cada que subía al templo, cada año le decía a Samuel: para esto te pedí a Dios, tú eres un ministro de Dios. Si tú pides descendencia, que sea para la casa de Dios. Si tú tienes discípulos, fórmelos para el ministerio, para que Dios sea glorificado. Amén. Dele fuerte ese aplauso a Jesús. Ana destetó a su hijo. Y por último, Ana profetizó sobre su descendencia. Después de dar a luz a Samuel, Ana conquistó más hijos. En 2 Samuel 2:5 ella dice: aún la estéril ha dado a luz 7 hijos, y la mujer fecunda ahora desfallece. Penina, al no tener visión, a no darles un propósito a sus hijos, los dejó perder, los dejó desfallecer. Y la mujer que era estéril, al tener visión, conquistó 7 hijos más. Tuvo una gran descendencia. Amén. Tenga anhelo de tener hijos, discípulos, para dedicárselos a Dios. Amén. Colóquese de pie y vamos a orar. Si va a aplaudir, aplauda como para Dios. Amén. El pastor César por años nos ha predicado acerca de la sangre de Jesús. ¿Y para qué derramó sangre Jesús? Para darle propósito a su descendencia. Cada derramamiento de sangre es un propósito. Que usted se someta a Dios, que usted sea sano en su estima, que usted aprenda a ser un conquistador, que usted aprenda a ser productivo, que usted aprenda a caminar en el propósito de Dios, a hacer su voluntad. También que haga la obra con todo su corazón. Yo quiero hacer una oración muy específica. ¿Cuántos reconocen que están enfrentando la esterilidad en algún área económica, salud, ministerial? Levante su mano.
¿Cuántos quieren hoy entregar la frustración de esa esterilidad en esta casa, en el altar de Dios? ¿Por qué? Porque cuando se entrega la esterilidad se puede desarrollar la visión. Cuando se entrega la frustración viene la multiplicación, viene la descendencia. No hay nada más feo que un pastor haciendo la obra, cargado, estresado, con amargura, afligido. No, hermanos, si la obra es una bendición, la obra es espectacular. Aleluya. Vamos a orar. ¿Qué tal si nos ponemos de rodillas? ¿Qué tal si le clamamos a Jehová de los ejércitos hoy? ¿Qué tal si tú oras y hablas con Dios? Llora delante de Él y habla como Ana. Dios te conoce. Muchos de ustedes aman a Dios y lo aman con todo el corazón y quieren servirle, pero hay un techo que ha sido una maldición por años. Es una esterilidad. Consiguen una meta y no la alcanzan, se establecen un sueño y no lo logran. Quiero que con tus ojos cerrados mires a Jesús. Uno pudiera pensar que Jesús murió en amargura. No. El profeta Isaías dice: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. En medio de su dolor, Jesús murió en esa cruz con una gran satisfacción, porque Él sabía que al dar su vida iba a romper la maldición de la esterilidad, iba a acabar con su frustración, iba a romper los techos que te limitan. Habla con Dios en esta hora. Yo no sé cuál es tu esterilidad, no sé cuál es tu frustración, pero no permitas que la frustración se robe el propósito que Dios tiene para tu vida. Señor, en esta hora estamos en tu altar. Tú eres Jehová de los ejércitos. Tu trono es inamovible. Nada, nada, nada es imposible para ti. Tú hiciste dar a luz mujeres fuera del tiempo. Señor, permite que la unción de multiplicación sea desatada sobre cada persona que hoy anhela tener esa descendencia. Señor Jesús, destruye el espíritu de esterilidad. Renuncia a él. Dígale: Señor, yo renuncio a toda esterilidad en mi vida ahora. Suelto toda frustración, toda amargura, toda tristeza, toda aflicción, toda opresión del diablo. Hoy resisto la obra del enemigo y declaro que la bendición de Dios sobre mi vida es fruto, es multiplicación, es ejercer autoridad, es ejercer gobierno. Habla con Dios en esta hora. Derrama tu corazón y glorifícate. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Toma, Señor, cada lágrima. Rompe, Señor, cada techo. Toda palabra de maldición que haya sido desatada sobre cada uno de estos tus hijos. Hoy están estas Anas en el altar pidiéndote a ti, oh Dios, descendencia. Dame un hijo varón y yo te lo consagraré a ti. Dame una descendencia y dame la unción para formarla y consagrártela a ti. Dame un ministerio de multiplicación y dame la capacidad de formarles el carácter para entregártelos a ti, oh Dios. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero que hoy permitas que la sangre de Jesús lave tu vida. Rinde tu voluntad delante de Él. Dígale: Señor, no sea mi voluntad, sea tu voluntad sobre mi vida. Dígale: Señor, que la sangre que derramaste de tu cabeza por causa de la corona de espinas rompa toda maldición de esterilidad. Que la sangre que derramaste de tus manos
venga sobre mis manos y me haga productivo, Señor. Que a partir de hoy yo tenga esa unción como se la diste a José, que tú hacías prosperar todo lo que él hacía. Dígale, Señor, que la sangre que derramaste de tus pies me permita caminar en el propósito y conquistar esa descendencia para ti, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Yo quiero que se coloque de pie y quiero que levante sus manos. Y si tú crees que has sido libre, y si tú crees que hoy Dios escuchó tu oración, levante un grito de júbilo, levante un grito de gozo. Glorifica a Jehová de los ejércitos. Dele fuerte ese aplauso a Jesús. Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Su amor y te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Bendiga a Dios por sus generaciones. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te ahí con tus manos levantadas. Yo quiero que hoy ustedes asuman un compromiso con la visión. Si usted tiene un ministerio y no tiene visión, ese es el liderazgo de Penina. A la larga la gente va a desfallecer. Pero si hoy tú has entendido que requieres la visión, asume un compromiso en desarrollarla. Asuma un compromiso de formar discípulos para el reino de Dios, de entregárselos en el altar, de destetarlos, de enviarlos. Padre, con la autoridad que tú nos has dado, hoy bendecimos a esta tu iglesia. Declaramos que la unción de multiplicación hoy es desatada. Declaramos que el espíritu de esterilidad hoy ha sido derrotado en tu santo altar. Declaramos que la frustración se va hoy de cada corazón en el nombre de Jesús. Y declaramos cielos abiertos sobre este 2022, año de crecimiento, de multiplicación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dele fuerte ese aplauso a Jesús.